Pero la conferencia de hoy, septiembre 8, tiene un carácter singular. Se enmarca en la celebración de los 90 años de la fundación de nuestra Facultad de Teología y Filosofía. Por eso hoy estamos de fiesta. Damos la palabra a nuestro rector, el padre Andrés Aguerre. Buenos días, quería darles la bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo de los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Hoy nos encontramos con la doctora Emilce Cuda, a quien quiero agradecer especialmente su participación. Estos encuentros los hemos pensado, los hemos armado, los hemos imaginado con el Arzobispado de Córdoba, justamente para tener a Francisco presente en el legado que Francisco nos va dejando en este tiempo. Es una manera de celebrar a él, pero más que celebrarlo a él, es celebrar lo que él hace por la Iglesia, por cada uno de nosotros, de las instituciones, y han querido entonces enriquecer desde alguna perspectiva esa doctrina, eso que Francisco comparte. Entonces, bienvenidos a todos, que disfruten de este cuarto encuentro y los dejo ya en presencia de la doctora Emilce Cuda. Modera nuestra conferencia la doctora María José Caram, profesora de nuestra Facultad de Teología y del Departamento de Formación. Acaba de salir a la luz pública su último libro, Discursos del Papa Francisco en tiempos de vulnerabilidad, estudios críticos, coeditado con el padre José María Cantó, decano de nuestra Facultad de Teología. Doy la palabra a la doctora María José Caram. Buenos días a todos. Buenos días, Emilce. Buenos días, Ariel. Un gusto compartir con ustedes este momento tan importante. Voy a presentar a Emilce y a Ariel. Luego, Emilce dará su conferencia, Ariel va a actuar como respondiente y después vamos a dar la posibilidad de que los que están aquí presentes, así como también los que nos están siguiendo por Zoom, puedan plantearse, así lo desean, sus preguntas. Profesora doctora Emilce Cuda, como se decía, es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina en la Santa Sede. Actualmente, además de esto, es miembro de la Pontificia Académica de Ciencias Sociales. Trabaja como profesora de la Universidad de Santo Tomás de Houston y en Loyola University de Chicago, como consejera y profesora del CEVITEPAL CELAM. Coordina el grupo de trabajo CLACSO sobre el futuro del trabajo y cuidado de la casa común y colabora con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en la Santa Sede. Con la ICMC, International Catholic Migration Commission de Ginebra, con la Conferencia Episcopal Argentina, con sindicatos y movimientos populares de América Latina. Fue profesora invitada de Boston College en 2016, Northwestern University en 2011 y DePaul University en 2019 en los Estados Unidos de América. En Argentina es profesora por concurso público de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y profesora interina de la Pontificia Universidad Católica. Fue profesora interina de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el grado de doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Estudió también filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ciencia política en Northwestern University, economía y negocios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Último libro publicado, Para leer a Francisco, Teología Ética Política, Ediciones Manantial, Buenos Aires 2017,
Publicado en Italia por Volate Boringhieri en 2018. Ha dictado conferencias, participado y organizado seminarios internacionales en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Nuevamente, bienvenida y muy agradecidos de tenerte acá, Emilce. Y voy a presentar ahora al doctor Iván Ariel Fresia, de la Sociedad de Don Bosco. Es postdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Es profesor de grado y posgrado e investigador en la Universidad Salesiana Argentina, UNISAL, y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Instituto de Ciencia y Técnica, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del equipo Cultura Popular de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, UCA. Hace parte de la Sociedad Argentina de Teología. Es consejero académico del Instituto Scanone en la Universidad de San Isidro. Es consultor del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Archivos Juan Carlos Scanone de la Universidad Católica de Córdoba. Integra el grupo Pueblo, Fe y Cultura, coordinado por Enrique del Percio. Este grupo fue coordinado por Juan Carlos Escanones hasta su fallecimiento y pertenece a la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, coordinado por Mario Casalla. Sus más recientes publicaciones, entre artículos y libros, han versado sobre el pensamiento de Juan Carlos Escanone y su relación con la filosofía de la liberación, la teología del pueblo, la cultura, el símbolo, la religión y la conflictividad histórica. Gracias también a vos, Ariel, por acompañarnos en este momento. Y te damos la palabra, Emilce. Muchísimas gracias, María José. Buenos días a todas y todos ahí en Córdoba. Los saludo desde el Vaticano, desde la Pontificia Comisión para América Latina. Y felicidades a la Universidad Católica de Córdoba, porque hoy es un gran aniversario. 90 años, según me han dicho, así que es un doble honor para mí estar festejando con ustedes y hablar en este día tan importante en una universidad con tanta historia. Y dentro de esa historia contiene también en su momento Jorge Mario Bergoglio. Y también es un honor para mí en estos 10 años del pontificado del Papa Francisco poder estar hablando en el Instituto Scanone cuando Bergoglio es electo Papa. A partir de ese momento, con el padre, profesor y amigo Juan Carlos Scanone, empezamos a viajar sin parar por 8 años, explicando qué era la teología del pueblo, cuál era esa teología del Papa Francisco que es importante para mí, que en ese momento no lo sabía, que años después el Papa me iba a llamar a trabajar con él, algo que excedía cualquier imaginación y que hoy estoy cumpliendo con mucho orgullo y también con mucha responsabilidad, pero sin miedo, porque es lo que nos pide todo el tiempo el Papa Francisco a toda la Iglesia Universal. No tengan miedo, no tengan miedo. Y no podemos vencer ese miedo. Él ha hecho una hermosa referencia cuando los apóstoles en el medio de la tormenta empiezan a sentir miedo y van y le reclaman de alguna manera a Jesús, ¿por qué estaba durmiendo mientras todos podían morir en una tormenta?
Por un lado, rescata en esa homilía el Papa Francisco que los apóstoles dudaron, y cuando uno duda, siente miedo, o el miedo es una consecuencia de la duda, pero al mismo tiempo rescata la confianza, porque aunque pensaron que el Señor estaba durmiendo y se había descuidado, aún en esa desconfianza creyeron que Él era el único que podía salvarlos. Y esto lo digo porque si bien cuando el Papa Francisco lo expresa en esa homilía, estaba haciendo referencia a toda la Iglesia de Cristo, que en la tormenta duda, también lo hago en relación a nuestra América Latina, que en el medio de la tormenta duda de quien conduce hoy desde la silla de Pedro a la Iglesia Católica, duda, critica al pontífice, pero finalmente, cuando dudan y le reclaman y lo critican, también están mostrando al mismo tiempo que creen en él y que creen que puede ayudarnos. Eso me parece que es importante en estos momentos de tormenta de nuestros pueblos latinoamericanos, como católicos, por supuesto, como católicos que tenemos un obispo en Roma, que es quien hoy está conduciendo esta nave, una nave que finalmente está conducida por nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos nuestros obispos, de quienes no podemos dudar, ni socavar su autoridad, porque eso es la Iglesia Católica. Y uno de esos obispos, el obispo de Roma, hoy es un argentino, un latinoamericano, a quien por un lado criticamos, pero por otro lado con mucha esperanza. Esperamos que nos ayude, que nos salve, que venga. Entonces me parece que en ese marco hay que leer cuál es el pontificado de estos 10 años de Francisco, por lo menos para los que somos sus compatriotas. Si me permiten, debo pararme a cerrar la ventana porque está haciendo mucho ruido, disculpen. Perdón. El paper que yo entregué a la universidad para que sea publicado, no lo voy a leer porque me parece que eso rompe el vínculo, el diálogo que pretendemos establecer. Entonces voy a ir contando los puntos principales y luego queda a disposición de quienes quieran verlo más en profundidad. Y empieza con una frase del Papa Francisco, ahora en su homilía en Mongolia, y dice: solo el amor apaga la sed de nuestro corazón, solo el amor cura nuestras heridas, solo el amor nos da la verdadera alegría. Y este es el camino que Jesús nos ha enseñado y ha abierto para nosotros. A veces nosotros, los fieles, los misioneros, los apóstoles, los teólogos, los pastores, nos olvidamos de hablar de amor y nos hacemos poco creíbles, poco confiables. La gente espera de nosotros que hablemos de amor, porque decimos que Dios es amor, porque decimos que por amor la segunda persona de la Trinidad se encarna, y decimos que por amor lo seguimos y lo imitamos. Pero resulta que no hablamos mucho de amor. Y nos estamos volviendo increíbles. Y la gente nos está reclamando, porque la barca se está hundiendo. A veces hay que recordar qué es el amor, porque nos olvidamos. Y es tan sencillo. Todos nosotros, seguro, alguna vez nos enamoramos. Cada día nos enamoramos, muchas veces nos enamoramos. Recordemos simplemente qué sentimos en el cuerpo cuando nos enamoramos. Es inevitable enamorarse. Los americanos dicen fall in love,
que caer en el amor no es una decisión, es una caída, una buena caída, caer en el amor. Solamente acordarnos de ese amor carnal, de esa sensación que tenemos cuando nos enamoramos, bastaría para entender que cuando las personas nos reclaman que hablemos de amor, porque la barca se está hundiendo, lo que nos están reclamando es la felicidad. El primer principio de cualquier forma política es la felicidad. Desde los griegos hasta hoy. Y buscar la felicidad de un pueblo. Si no podemos garantizar la felicidad del pueblo, somos unos fracasados. Ese es el primer principio de la política. Y la felicidad es una consecuencia de la armonía, que en términos seculares llamamos justicia social. Evangelii Gaudium es la alegría del Evangelio, es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad. Y eso es lo que sentimos en el cuerpo cuando nos enamoramos, la felicidad. Quizás tengamos que hablar más de amor. Evangelii Gaudium nos propone eso. El Papa Francisco no es una crítica, también es una respuesta. Es más una respuesta que una crítica, como lo han sido todos los pontífices y como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo, una respuesta al padecimiento al que nos somete el pecado. Evangelii Gaudium habla de alegría, y si lo traducimos en términos cotidianos, nos habla de la felicidad, para que los hombres tengan vida, dice el documento de Aparecida, para que nuestros pueblos tengan vida. Se juntaron en Aparecida los obispos de América Latina, documento de quien Bergoglio fue su relator final, como todos sabemos. Al final de ese camino está la búsqueda de la felicidad, igual que al final de la prédica evangélica. El documento de Aparecida ya hacía una diferencia entre dos culturas. El mundo hoy habla de la cultura del encuentro, porque lo dice el Papa Francisco. Pero aquellos que hemos conocido el documento de Aparecida, sabemos que viene de ahí, donde se diferencia una cultura del encuentro y una cultura de la muerte. Una cultura del encuentro es aquella donde todos participamos de las bodas del Cordero, del banquete. Participamos del banquete, participamos de los bienes que Dios nos da para que tengamos vida en nuestra América Latina, en abundancia, más que en otros continentes. Participar todos de esa boda, de esa fiesta, para ser felices, eso es una cultura del encuentro. Si solo algunos participan de ese banquete, entonces no estamos en una cultura del encuentro, sino en una cultura de la muerte. Y si los derechos no son para todos, dejan de ser universales, porque se convierten en privilegios. Cuando los derechos no son universales, son privilegios. Hoy tenemos más de la población mundial y de nuestra América Latina excluida de ese banquete, de la participación en esos bienes, y no pueden ser felices. Eso hace que los derechos de algunos automáticamente se conviertan en privilegios. Y esto no es ni Aparecida ni Bergoglio, esto es Santo Tomás. Para entender esa cultura del encuentro, hay que entender cuál es la lógica, el dínamo, la dinámica de esa cultura. Es la comunicación. Todo ser es relacional, pero las relaciones pueden ser de reconocimiento del otro como un ser humano igual a mí, creado por Dios, digno, o puede ser desconocido. Cuando esa relación de comunicación entre las personas es una relación de desconocimiento,
da como resultado que son muy pocos los que entran al banquete y participan de los bienes. Por lo tanto, son muy pocos los que pueden ser felices. Y si los que son felices son pocos, finalmente también van a ser infelices, porque no se puede ser feliz rodeado de infelicidad. Por lo tanto, una comunicación de reconocimiento nos beneficia a todos. Ese ser que se relaciona en relaciones de comunicación, de reconocimiento, de desconocimiento, siempre es un ser situado. No podemos hablar del hombre como una idea, balconeando la vida, nos dice el Papa, en Cristo vive. Ningún ser humano es la idea de hombre. Los seres humanos son Juan, Pedro, María, Marta. Son personas que se constituyen como tal en una relación. Los cristianos no hablamos de individuos, no es parte de nuestro vocabulario. Hablamos de personas, porque la persona es el resultado de una comunicación. Y toda comunicación es situada en un momento, en un país, en un pueblo, en un vecindario, con un gobierno o con otro. No podemos hablar del hombre o de la mujer en términos actuales, o de la humanidad. Hablamos de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros pueblos, como nos dice el Papa en la homilía de Pentecostés del 2020. Le escribe en una carta a los movimientos populares y les dice: ustedes son un pueblo con una sola alma, sin armas, más que las armas que constituyen las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Esta parte del pueblo que no ha sido participada, es decir, una parte que no tiene parte, esa parte del pueblo no participada tiene esperanza. Es imposible cortar la esperanza, sacar, erradicar la esperanza de un ser humano, porque es parte de la constitución de su esencia. En sentido teológico hablamos de virtud teologal, pero en sentido político también hablamos del principio esperanza. Y resulta que esa esperanza alguien la organiza. Alguien se apropia de la esperanza y les vende una falsa mística comunitaria. El Papa nos dice que organicemos la esperanza, que seamos nosotros los que organicemos la esperanza de nuestra gente. No permitamos que el enemigo con mayúscula, que no es persona, es un ente pero no es persona, porque es el mal, el malo, y lo decimos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro: líbranos del malo. Ese enemigo es el que nos impide poder unirnos en relaciones de comunicación, pero al mismo tiempo genera unidad. Porque la esperanza es parte constitutiva de la persona y de los pueblos. Quien logra organizar la esperanza se convierte en Dios, el Deus mortalis. Cuidado con eso. Cuidado con quien nos organiza la esperanza. Porque hay falsos dioses que se dieron cuenta, parece, antes que nosotros, que hay una esperanza para apropiar. Hace un rato largo que el Papa Francisco llamó a organizar la esperanza. En un cambio de época, donde no estamos en una crisis, sino en un caos. Es muy diferente. La crisis cuestiona la forma de gobierno. El caos cuestiona la forma de Estado. Ante la crisis, la gente quiere mejores gobernantes. Ante el caos, quiere que venga un Dios mortal y de la nada lo cree todo nuevo.
Es un cambio de estado. Y la gente pone la esperanza en eso. Alguien está organizando la esperanza, más allá del Evangelio. Y siempre hay esperanza, porque la felicidad es el fin último de la política. Y a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles que aportan las religiones. El ser humano siempre es bello. Siempre es bello. No solamente, ni más ni menos, para nosotros, los que tenemos fe, porque es creado a imagen y semejanza de Dios, sino porque es algo muy complejo. Este ser humano que somos cada uno de nosotros ha pasado por procesos biológicos complejísimos. El ser humano, si hablásemos en términos contemporáneos, diríamos que es casi una tecnología perfecta. Yo para hablar con ustedes no estoy enchufada a ningún lado en este momento. No tengo que cargar ninguna batería. Es una cosa espectacular lo que ha creado Dios. Sin embargo, no lo reconocemos en esa belleza. Y como no lo vemos bello, no lo vemos bueno y no lo vemos verdadero. Como no lo vemos bueno, lo criminalizamos. Como no lo vemos verdadero, no le creemos. Y aunque el Papa nos dice que la verdad viene del subsuelo del planeta, no la vamos a poder escuchar si no vemos ahí la belleza. La dignidad humana de la que hablamos todo el tiempo es algo muy complejo y al mismo tiempo muy simple. Volviendo al amor, cuando nos enamoramos, no pedimos un currículum vitae ni una cuenta bancaria. A veces nos enamoramos de lo mejor, a veces nos enamoramos de lo peor. Pero confiamos, confiamos. Y cuando confiamos en alguien, lo vemos bueno, lo vemos bello y le creemos todo lo que nos dice. La confianza es la condición indispensable para cualquier tipo de organización social y política. La comunidad son lazos de confianza, pero para que haya confianza tenemos que ver en el otro la belleza, la bondad y la verdad. Y sin embargo, hoy se ha logrado la unidad de los descartados en torno a una falsa esperanza que le muestra al hombre como malo, como criminal, como mentiroso, y le promete ser Dios y crear todo de la nada. De eso no nos habla el Evangelio. De eso no nos habla, pero sí nos habla de eso, Aparecida, cuando nos explica la cultura de la muerte, y lo recupera Bergoglio en Evangelii Gaudium. Es el centro, según mi modo de ver, de ese discurso. El Papa, como todo profeta, no solo critica, da respuestas, como dije hace un rato. Y en esas respuestas no se trata de desconocer desde la fe los principios de libertad, igualdad, participación y representación, sobre los cuales se sostiene este Estado moderno de derecho. Sin embargo, cada uno de esos conceptos no son nuestros principios de doctrina social de la Iglesia. El principio de igualdad y libertad liberal no tiene origen en el Evangelio. Tiene su origen en una filosofía y una religión deísta decimonónica. No es lo mismo tolerar que amar. No es lo mismo. Hoy en día, desde la doctrina social de la Iglesia, tenemos que volver a dar la lucha al interior de esas categorías. Por ejemplo, los invito a buscar cuántas veces aparece la palabra democracia en los documentos del Papa Francisco. No la van a encontrar. ¿Qué significa? ¿Que no es democrático? No. Simplemente que nosotros hablamos de otra manera
cuando hablamos de democracia. Por ejemplo, en Fratelli Tutti, al comienzo, parafraseando a San Francisco, habla de un estilo de vida con sabor a evangelio. Eso es una democracia, en un lenguaje evangélico, un estilo de vida. Y también en un lenguaje político. La democracia no es una forma de gobierno. La forma de gobierno, como todos sabemos, puede ser la monarquía o la república. La democracia es un estilo de vida participativo, donde todos se sientan a la mesa. No habla de representación, habla de participación, la doctrina social de la Iglesia. En Querida Amazonia, el Papa lo dice muy en claro, todos sentados a la misma mesa de discernimiento para saber qué hacemos con nuestros bienes comunes, cómo los cuidamos, cómo los desarrollamos, cómo los distribuimos, cómo los consumimos y cómo reinvertimos la renta de esa producción. Participación no es lo mismo que representación. Libertad religiosa. ¿Qué significa libertad religiosa para el catolicismo? Hoy en día, bajo la bandera de libertad religiosa, se defiende prácticas reconocidas como crímenes por nuestros códigos de derecho. Libertad religiosa no justifica el llamado a la desobediencia civil tras cualquier objetivo que va en contra del ser humano. Libertad religiosa es otra cosa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es el Papa Francisco reinterpretando las palabras, es la doctrina social de la Iglesia en absoluta continuidad. La doctrina social de la Iglesia pontificia magisterial nace con la Rerum Novarum ante la situación calamitosa y urgente de los trabajadores esclavizados. El trabajo está al centro de la doctrina social. No es un invento, ni de la teología de la liberación, ni de la teología del pueblo, ni de los populismos. Es nuestro. Ese trabajador al centro hace que en Fratelli Tutti, en el número 132, Francisco diga, el gran tema es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, como bien define la Organización Internacional del Trabajo, es el primer organizador social. Por lo tanto, cuando hay desempleo estructural, ahí está la primer causa de desestabilización. No es la corrupción, es el desempleo. El desempleo impide la creatividad humana, ultraja la dignidad humana, interviene la palabra pública, como dice Hannah Arendt, en Garantía de la Política. El trabajo es el primer organizador social y es el primer desestabilizador. Entonces, trabajo para nosotros significa también otra cosa. El Papa Francisco, con mucha altura y mucha sabiduría, y de una manera lacónica, sin dar muchas explicaciones, dice cosas como, o nos unimos o nos hundimos, todos, todos, todos. Estas frases nos toca a nosotros, sus compatriotas, sus colegas, sus amigos, explicarlas. Lo que él complica, nosotros debemos explicar. Y toda esa explicación no es para defender ni a Bergoglio, ni al Papa Francisco, ni a la Iglesia Católica. Es para que nuestros pueblos tengan vida. Es para que sean felices. Es para que sean alegres. No se trata de política, no se trata de economía, no se trata de partidismo. Se trata de la felicidad, que solo viene como consecuencia de relaciones amorosas. El Papa nos dice, atrevámonos a primerear. ¿Primerear qué significa? Involucrarse, embarrarse, tener olor a oveja. ¿Para qué? Para transformarlo todo. Antes de que nuestros pueblos estén sometidos a las nuevas modalidades de los estados de excepción ya presentes en nuestro continente, debemos escuchar cómo el Papa nos llama a un estado de misión. Hay una propuesta.
El magisterio del Papa Francisco no es solo una crítica, hay una propuesta. Nos dice, organicemos la esperanza, nos unimos o nos hundimos, declarémonos en estado de misión, seamos una iglesia en salida, seamos un hospital de campaña. Y nos llama a construir puentes. Los puentes no unen dos islas hasta convertirlas y fusionarlas en una sola, no. Cada isla en su lugar, con su identidad, con su diversidad, con su riqueza, y un puente que las comunica. Ahora bien, construir un puente es algo muy difícil. Mandé un artículo a la revista de vuestra universidad, no sé si finalmente se publicó o no, creo que hace un año, donde explicaba cómo se construía un puente. Hay dos tipos de puentes. Hay puentes cortos, bajos y cortos, un puente que sea un arco, los puentes romanos, o puentes que llegan lejos, largo, como el puente de Brooklyn. La clave de un puente es la firmeza por la que transita una pesada carga. Esa firmeza solo es posible si a los dos lados del puente hay columnas fuertes sobre tierra firme hacia la cual se desplaza el peso. Esas columnas son las comunidades organizadas. Si no hay una comunidad organizada de trabajadores y una comunidad organizada de empresarios, no puede haber diálogo social, no puede haber un convenio colectivo de trabajo. No se puede hablar de diálogo social sin respetar la diferencia y construir puentes sólidos, pero para eso hay que organizar la esperanza, hay que organizar esa comunidad. A eso nos llama el Papa Francisco. Por eso, cuando me pidieron el abstract para esta conferencia, yo dije que en el ejercicio del ministerio petrino, en estos más de 10 años, observo que Francisco sabe, primero, calibrar el tiempo como el mejor de los relojeros, hasta superar los límites del espacio. Y para eso les propuse analizar cómo hizo los nombramientos pontificios. El Papa Francisco es el mejor de los relojeros. Pasa los límites con el tiempo. Segundo, él supo conciliar los opuestos, como el mejor de los políticos, hasta superar el conflicto, como trasunta en sus declaraciones de prensa. Cada vez que el Papa habla a la prensa, sin filtros, sin correcciones, sin mediadores, cualquiera sea el país, la posición política, la ideología de un periodista, él aparece sin miedo, porque sabe cómo conciliar los opuestos. No busca la destrucción de lo otro, construye un puente, habilita una superficie firme para que transite la comunicación. En tercer lugar, Francisco sabe poner el todo en la parte como el mejor de los artistas, hasta superar la parcialidad, como se expresa en su reorganización de la curia romana. Eso es el arte, el todo en la parte. Pensemos en el Guernica de Picasso. Con un golpe de vista puedo ver todo el drama del bombardeo de Guernica. Eso es un artista. No tengo que leer 900 páginas. Fue capaz de poner el todo en la parte, de manera bella y armónica, sin agotarlo. Está todo ahí y no está. El Papa, como el mejor de los artistas, construye, colabora con la construcción de la Iglesia de Cristo, diciendo todos, todos, todos.
porque cada uno de nosotros, en esa unidad de la diferencia armónica, hace que la humanidad aparezca. Si alguno de nosotros falta, la humanidad no estaría mostrada en toda su expresión, como tampoco se puede dar una salvación cósmica si no hay una conversión total de toda la creación. Eso lo sabemos los católicos. Eso es la estética. Eso es el arte. El Papa, para quienes son sus amigos, sabe que es un gran conocedor del arte, de la literatura, de la ópera. Y no necesita floripondearse, citando a cada paso de dónde saca una frase. Basta que cualquiera de nosotros conozcamos un poco de literatura, de música, de teoría política, para saber qué referencia está haciendo. Es un artista. Y por último, parte de la realidad, como el mejor de los soldados, hasta superar la tentación ideológica, como se expresa en su pastoral teológica. En varias oportunidades, y sobre todo en esta Semana Santa de pandemia, el Papa Francisco, cuando él dice o nos unimos o nos hundimos, en los momentos que tuvo oportunidad de explicar un poco más eso, sobre todo en la homilía de Pentecostés de ese mismo año, él dice, primero la unidad, después la estrategia. Esto es el contrario del mundo del marketing, donde nos enseñan misión, visión, meta, objetivo. Pues no es así. En la teoría de la guerra no es así. Primero la unidad, ante la amenaza de muerte. Y en los avances tácticos se va construyendo una estrategia que se puede explicar solo después, con el tiempo. Esos apóstoles se unieron por miedo y salen juntos y se va armando la iglesia. Y seguimos caminando juntos nosotros. El Papa como un soldado, parte del territorio, parte de la realidad. No se detiene a pensar una estrategia. Sale a la cancha y ve cuál es la táctica. Y eso nos dice que hagamos. Hospital de campaña. La realidad es superior a la idea. La idea es simplemente una imagen intelectual que con el tiempo confundo, la creo real, la defiendo, le creo una teología como fundamento. Y hasta puedo hacer una guerra. El Papa es un gran enemigo de las ideologías. Es curioso, porque cuando yo era chica, cuando se hablaba de ideologías, era obvio que se hablaba de la izquierda marxista. Pero hoy en día, el Papa no, el Papa cuando habla de ideología está hablando del neoliberalismo, de una economía que mata, de un sistema financiero que está practicando el extractivismo, que ha puesto a la humanidad en movimiento para poder sobrevivir. Esas son las migraciones, el gran drama del siglo XXI, del que no habla nadie más que el Papa. Y si hablan de los refugiados o los desplazados, pero pocos hablan de los migrantes como trabajadores descartados. Ustedes saben que son tres categorías diferentes. Los trabajadores, los migrantes no son turistas, dice el Papa, son trabajadores desempleados y caen como víctima del crimen organizado, de la trata de personas, el robo de órganos, los feminicidios. Y hoy, lo que aparece en el horizonte como la nueva forma de gobierno, las cárceles privadas. Cárceles privadas en Estados Unidos, cárceles privadas en Inglaterra, cárceles privadas en América Latina. Bastante lejos del Edén que buscamos. Sin embargo, se las vende como un spa, como un hotel, porque no son cárceles para criminales, son cárceles para ilegales, cuyo día de estadía sale más que el Marriott. La migración es el gran drama del siglo XXI y nos distraen con otras categorías. Los órganos. La famosa reforma de Solón
fue liberar de la esclavitud por deudas. Todos estudiamos eso en algún momento en el colegio. ¿Cuál es la propuesta hoy financiera para la base? Pagar la esclavitud de deudas con el propio cuerpo, vendiéndolo en partes. ¿Nos unimos o nos hundimos? Pero no se trata de dar una batalla política, de ninguna manera. Se trata de agarrarse fuertemente al Evangelio, jugar con el tiempo más que con el espacio, de partir de la realidad y no de la idea. El Papa Francisco, voy a ir un poquito más rápido porque tengo miedo de no llegar a tiempo con todo. Habla de la justicia social. Les cuento algo muy interesante. Como ustedes saben, yo viajo y doy conferencias en muchos lugares. Y hay algunos lugares donde no se puede hablar de justicia social hoy, porque es políticamente incorrecto. Yo he presentado papers, me han pedido profesionalmente que trabaje 9 meses sobre el modo de justicia en América Latina, y mi paper se llamaba Justicia Social. Pues no me lo publicaron, me pagaron, por supuesto, la investigación, pero no me lo publicaron, porque es políticamente incorrecto. Ahora, cuidado, porque como decía Jacques Rancière, en un libro que se llama El desacuerdo, no todos decimos lo mismo cuando decimos blanco. ¿Estamos seguros que todos entendemos lo mismo por justicia social? Les propongo no agarrar palabras que ya han sido vaciadas y trastocadas en su contenido. Y si vamos a usar nuestras propias palabras, definámosla al comienzo de cada conversación. Hoy la justicia social se utiliza para disputas progresistas, tanto como para el tema de los migrantes, tanto como para el tema de desempleo. La palabra justicia social es un concepto válido dentro de la doctrina de la Iglesia y es absolutamente teológico, porque lo que se busca es cuidar la creación, el ser humano, como creado a imagen y semejanza de Dios, atrapado en una sociedad que ha generado relaciones de comunicación de desconocimiento, que son explotación, que son trata de personas, y por lo tanto son injustas, porque se defienden privilegios, no derechos. Entonces, cuando salimos a buscar la justicia social, lo hacemos para que todos tengan vida y en abundancia, para que todos participen del banquete de este continente maravilloso que es América Latina y que Dios ha bendecido con todas las riquezas. Están todas ahí y se las puede tocar. Sí que se las puede tocar. Son nuestras riquezas. Son para que tengamos vida. Ahí también hay una manipulación del sentido del cuidado de la creación, del sentido de quién está autorizado para extraer nuestras riquezas, quién está autorizado para negociar sobre la renta de esas riquezas. Esos bienes creados para que tengamos vida es para todos nosotros. Y si no estamos participando todos de ese banquete, no podemos ser felices. No es justo. Entonces la justicia social es parte de la dinámica del Evangelio. Es más, es parte constitutiva de la prédica evangélica. Este es un debate en los años 70 que ya está superado. Recuerdo que Canone lo decía siempre. La justicia social no es algo ad hoc de la prédica cristiana, es constitutiva de la prédica cristiana. No se puede predicar el Evangelio sin denunciar la injusticia que impide la felicidad y que genera en la desesperación ofertas de falsas místicas comunitarias que terminan organizando la esperanza para la propia destrucción de las personas y del planeta. Y el Papa lo repite y es muy valiente cada vez que tiene oportunidad. Es más, dice,
que la paz verdadera es la paz que genera la justicia social. Una justicia social que habla de la equidad, del diálogo, de esta construcción de puentes. Emilce, Sí, piden que vayas redondeando, que quedan 5 minutos, no sé si es posible, dentro de lo absolutamente. posible. No, no, ya Dale. justo estoy terminando con cómo se refleja esto dentro de esta famosa reforma de la Iglesia de la que habla el Papa Francisco. Primero, la reforma es una reforma interior, personal, es la conversión. Y eso es desde siempre, y va a ser siempre así, porque somos débiles, porque caemos en la tentación. La reforma de la Iglesia es una conversión personal. Sin esa conversión personal no puede haber unidad en la diferencia, no puede haber comunidad, no se puede organizar la esperanza. Para que esa conversión personal sea eficaz, el Papa reforma la curia romana y en la nueva Constitución Predicate Evangelium, en el primer punto del preámbulo, habla de la evangelización. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, que es predicar la felicidad. Pero es curioso porque en la Constitución nueva de la Curia Romana no habla del contenido de la evangelización, como en otros tiempos. Habla del modo, el modo en cómo evangelizamos. Y el modo es con palabras y gestos. Y por si no queda claro, dice, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Evangelizar es tocar cuerpo, carne, la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Este tocar no es baladí en un momento donde la realidad se ha vuelto virtual, donde la palabra dejó de ser el vehículo del lenguaje que evangeliza. No es la palabra, sino el icono, el lenguaje de las redes virtuales. Y la fuerza del icono solo se destruye con iconoclasia. ¿Cómo poder restablecer la palabra nosotros, que somos la religión de la palabra? Y el Papa lo dice en ese preámbulo. No pierde el tiempo definiendo contenidos, sino el modo. La clave está en el modo de organizar la esperanza para que nuestros pueblos sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilce, por estos aportes tan valiosos que nos ayudan a seguir conociendo y seguir profundizando en el pensamiento del Papa Francisco y también acrecentando nuestro cariño por él. Así que gracias, gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a Ariel Fresia para que responda a tu ponencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, la conferencia de Emilce tiene muchas aristas, contiene muchísima información y está elaborado de una manera extraordinaria que cualquiera de nosotros cuando lo lea también se le dispararán múltiples interpretaciones sobre ese texto. Por supuesto, mi comentario es una de esas posibles interpretaciones del texto de Milce. En el texto escrito de Milce, no tanto ahora en la exposición, en esta exposición en el coloquio, muestra cómo los 4 principios presentados en Evangelii Gaudium, cuando se refiere a la paz social dentro de un pueblo o entre los pueblos, incluido el pueblo de Dios, son el programa pastoral del pontificado de Francisco. Y esos principios constituyen las herramientas con las que construye la hoja de ruta de la Iglesia para este tiempo.
Sin embargo, esos principios que aparecen en Evangelii Gaudium ya estaban, dos de ellos, en Lumen Fidei, la unidad superior del conflicto, en el número 55, y el tiempo es siempre superior al espacio en el número 57. Y lo que hace en Evangelii Gaudium es sumar los otros dos principios. La realidad es más importante que la idea en el número 231 y el todo es superior a la parte en el número 234. En este breve comentario, espero que sea breve, comentario que voy a hacer al texto de Milce, voy a tomar 3 puntos que para mí me resultaron sumamente novedosos en la lectura. El primero es la referencia al modelo trinitario y al discernimiento, al que yo le sumo la idea del poliedro, que aparece frecuentemente en el texto de Milce. El segundo aspecto aludo al modelo calcedónico retomado insistentemente por la autora para referir al modelo de encarnación, que más que un modelo es un principio, del que extrae no solamente consecuencias para la figura de Cristo, sino para el modelo de iglesia y de pastoral en relación a las realidades temporales y la política. Y el tercero, que me resultó también muy atractivo, es la lectura que hace de la estética teológica de von Balthasar para aplicarlo a su comprensión de la pastoral teológica. Yo, lamentablemente, no voy a traer ninguna novedad a las muchas que ya aporta Emilce, solamente me ocuparé de una lectura particular y como toda lectura es un comentario sesgado. En mi caso, sesgado desde más bien concepciones teóricas, filosóficas latinoamericanas, especialmente inspirados en Juan Carlos Escanone, nuestro común amigo y maestro. El primer punto, sobre Trinidad, discernimiento y poliedro. Para el Papa Francisco, la figura a partir de la cual se relaciona el todo y las partes no es la esfera en la que todos los puntos están en a la misma distancia del centro, sino que la figura es el poliedro, donde se guardan y respetan las diferencias, aún las que están en error tienen algo que aportar, dice en Evangelii Gaudium 236. Por eso habla de una iglesia con rostro multiforme, de una armonía no homogeneizante que mantiene las diferencias, que cada uno y cada cual tiene algo que aportar y que no puede perderse. Esta idea del poliedro es una particular comprensión de una teología trinitaria, no hegeliana, una imagen de unidad como identidad en el caso eh, de la concepción hegeliana. Francisco, en cambio, piensa el poliedro no siendo la esfera que no es superior a las partes, donde cada punto se mantiene equidistante del centro y no hay diferencia entre unos y otros, dice Francisco. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las particularidades que en él conservan su originalidad. Evangelii Gaudium 236. Esta armonía trinitaria poliédrica, donde las personas se reconocen distintas, no idénticas, en la unidad, por analogía también se aplica al pueblo de Dios y a cada pueblo y entre los pueblos, por supuesto, también referido a todos los pueblos de la tierra. Para Juan Carlos Escanone, la teología del pueblo de Dios es asumida por el Papa a partir de la concepción particular que él tiene de pueblo y de los pueblos de la tierra. A su vez, esta versión trinitaria del pueblo de Dios se relaciona con las diversas culturas a nivel universal y la propuesta del diálogo entre las culturas. En el pueblo
de Dios, en las relaciones con las culturas, en la realidad multicultural y la articulación local global, pueden ser recomprendidas desde esta idea trinitaria y poliédrica, marco en el que se sitúan los 4 principios: que el todo es superior a la parte, que el tiempo es superior al espacio, que la realidad es superior a la idea y que la unidad es superior al conflicto. Estos 4 principios fueron formulados por Bergoglio ya en el 2005 en el marco de las jornadas de pastoral social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El poliedro y los principios contribuyen a pensar esas diferencias y la unidad plural, tanto teológica como filosóficamente, y, por qué no, política e incluso la acción pastoral. Pero este reconocimiento requiere del discernimiento, desde el Evangelio de la Misericordia y de la Alegría, siguiendo el principio y fundamento propios del carisma jesuítico, discernimiento de los acontecimientos, de los signos de los tiempos, del tiempo como signos evidentes de la presencia de Dios o también del descubrimiento de falsos signos de su manifestación. El segundo punto que quiero resaltar de la conferencia de Milce es el modelo calcedónico y sus implicancias para la gestión eclesial, particularmente pontificia. Milce considera el modelo calcedónico unión sin confusión que está presente en la forma de gestión pontificia y abunda en ejemplos sobre la valoración del tiempo, asumiendo la expresión de Fares de que Bergoglio es un tiempista de la espiritualidad. Por eso relaciona el primer principio con los nombramientos pontificios en la función del servicio de autoridad. El primer principio dice: el tiempo es superior al espacio. Aquí lo más importante, según Bergoglio, lo más importante para cualquier praxis pastoral no es ocupar espacios, sino iniciar procesos. Uno de los pecados que a veces hay en la actividad sociopolítica, dice ahora Francisco en Evangelii Gaudium 2.33, consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. De ahí de la necesidad de superar el individualismo que domina los países, sobre todo más desarrollados, e incluso, ¿por qué no?, también la misma Iglesia, y construir la fraternidad entre los pueblos, pasando de la globalización de la indiferencia a otro modelo que privilegie el encuentro en lugar de la ocupación de los espacios políticos y eclesiales. Carrerismo habla Milce en el texto, y la obtención de ganancias o de puestos como fines en sí mismos. En Laudato Si, Francisco dijo que el tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Laudato Si 138. Una primera consecuencia que saco de este primer principio aplicado a la gestión pontificia, que se lo propongo a Milce también para el diálogo y la discusión. Pensar en procesos y no ocupar espacios. Milce dice apostar por generar procesos de cambio, incluso a nivel cultural, de largo aliento, sin disputar espacios de poder. ¿Es posible sin la digresión? ¿Es posible, Milce, pensar, generar procesos de cambio sin poder? Quizás sin ocupar los espacios, pero sí teniendo algún tipo de poder. El segundo criterio que analiza
Emilce es la unidad superior al conflicto y vincula el principio con las formas en que Francisco aborda los medios en general y la prensa en particular. La finalidad es considerar una unidad mayor y así superar las divisiones y los conflictos coyunturales que atraviesa la sociedad y la Iglesia. Construir la unidad significa recuperar tres elementos prioritarios: la memoria de las raíces, la captación de la realidad presente y el coraje por el futuro, dice Bergoglio. El reto está en una unidad plurifacética, alejada de lo hegemónico, tanto de un proyecto globalizante que uniformiza y elimina la diversidad, como de un relativismo atomizador y despersonalizante. En, en otro texto del Papa Francisco habla de conviviendo con las diferencias sin uniformidades. Una segunda consecuencia que traigo aquí también para la consideración de Milde. Esta construcción de una unidad plural, plurifacética, donde los conflictos, donde la unidad es superior al conflicto. Sabemos que los conflictos pasan, pero la conflictividad permanece, al decir de Ricardo Mariandi, porque no solamente la unidad es constitutiva de la realidad, sino también la conflictividad es un principio constitutivo. También un punto para la discusión. En tercer lugar, Emilce liga la organización de la curia romana con el tercer principio del todo es superior a la parte. Este punto de Emilce en el texto escrito es uno de los más extensos. Tiene muchísimos ejemplos, mucha información relevante y sobre todo no hace una descripción total de Predicate Evangelium, pero sí lo toma como punto de referencia. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que aquí lo importante no es la curia, sino la consideración de el ministerio petrino en relación a la curia, a las conferencias episcopales, a los obispos y a su misión universal en el mundo. Me interesa mucho este punto de Emilce porque esta indicación tiene una referencia, quiero hacer una referencia a un discurso de Bergoglio del 2010, donde vincula este principio con la característica de los ciudadanos y su relación con el prójimo. Estar unidos en una comunidad nos distinguiría de las sociedades individualistas, excluyentes, que frustra a tantos que viven sumergidos bajo la cultura de la indiferencia y la intolerancia, donde cada uno vela por sus propios proyectos e intereses, que considera al otro como uno más del montón, de la masa, con quien no logra edificar una conexión real, una relación prolongada o un modo de vida compartido. Considerando esta expresión de Bergoglio del 2010 de la proximidad en la construcción de la ciudadanía, el misterio petrino ubica a la curia como un otro, entre comillas, y no como un entre comillas, constituido en términos de Papa Francisco, una pesada aduana burocrática, controladora e inquisidora, en ese famoso discurso a la curia, para pasar a un estilo de vida evangélico de relaciones con todos los demás organismos eclesiales y, por supuesto, con todo el pueblo de Dios. Tercera consecuencia y a la vez propuesta para el diálogo y la discusión con Emilce. Construir esta proximidad del otro desde las raíces bíblicas, evangélicas o incluso desde la misma perspectiva filosófica levinasiana, asumida por el padre Juan Carlos Escanone, favorecería una comunidad poliédrica, el todo, al servicio de la misión, donde se encuentran y se reconocen el nosotros, se reconocen como un nosotros en el yo, tú y los innumerables ellos y ellas.
construir la proximidad nos ayudaría a superar esta concepción del entre el ministerio petrino y el pueblo de Dios, donde digamos, en esta concepción de Predicate Evangelium, la curia tiene que asumir otro rol, un rol diferente. Y el último punto que tomo de Milce, de la exposición de Milce, es esta esta concepción del paso de una estética teológica, siguiendo a von Balthasar, a la comprensión de una pastoral teológica, que yo le agregaría ético-político-teológica. Y Emil se lo desarrolla en función del cuarto principio, la realidad es más importante que la idea, para proponer este marco de una pastoral teológica, ético-política. Bergoglio ya en ese famoso discurso de 2010, en el lanzamiento del Consenso para el Desarrollo, de junio del 2010, ya había dicho este principio de la realidad es más importante que la idea. La realidad es, decía ya, mientras que la idea se elabora. La realidad es superior a la idea, lo trae ahora en Evangelii Gaudium. Ariel, ¿Sí? me están diciendo que quedan 4 minutos. Perfecto, me alcanza Sí. justo para terminar. Perfecto, gracias. Más allá del realismo histórico, del materialismo o del idealismo, la realidad es el lugar privilegiado, principialidad de la realidad, diría el Acurría, para comprender la complejidad de la historia, la dinámica de los procesos y el devenir de los sujetos históricos, no solamente en la Iglesia, sino en la sociedad. Emilia acierta en este análisis cuando propone un deslizamiento de la teología pastoral a una pastoral teológica que reivindica la acción ético-política como praxis, haciendo un uso análogo de la estética teológica de von Balthasar. La prioridad de la realidad es parte de la tradición teológica latinoamericana, particularmente de la teología de la liberación y específicamente de la corriente argentina de la teología del pueblo. Papa Francisco se hace eco de esta tradición al reconocer la problemática de la realidad cuando expresa la necesidad de ver aquello que se muestra y que es un hecho. Este ver es todos sentados en la mesa común, no un ver de un iluminado, según querida Masonia 37. Algunos de esos hechos eh, del que habla Francisco, en el Laudato Si aparecen como el consumismo derrochador, la inequidad social que afecta a las grandes mayorías de la humanidad, la economía que mata, el lugar del trabajo, el cuidado del ambiente, el problema de las migraciones internacionales y los trabajadores desempleados, en Laudato Si 48, 49, 90 y 109, entre muchos otros problemas. Cuarta consecuencia para la discusión y el diálogo, Emilce. La importancia de ver, pensar y actuar tendría que ser también un ver, pensar y actuar sentiente desde las entrañas de misericordia para organizar la esperanza y la felicidad de los pobres y los excluidos del pueblo, de los pueblos y del pueblo de Dios. Esto es posible cuando todavía no se prioriza una teología como acto segundo, como magistralmente lo formulara Gustavo Gutiérrez. Para finalizar mi intervención, agradezco a los organizadores de este tercer coloquio internacional por la convocatoria a leer y comentar el fantástico texto de Milce. Y por supuesto, a Emilce, muchas gracias por tu trabajo ético, político, intelectual, desde una pastoral teológica como propones. Muchas gracias.
Bueno, gracias, muchas gracias a los dos. Y ha llegado el momento de las preguntas. Así que les vamos a acercar el micrófono. No sé si hay alguno de los participantes acá ha dejado algunas preguntas. ¿Preferís responder a Ariel primero, Emilce? Perfecto. Sí, porque son muy pertinentes las preguntas. Muchísimas gracias, Ariel. Yo quiero que sepan que para mí es un honor que Ariel, que es un gran autor, un gran intelectual de nuestro país y de América Latina, con mucho respeto, no por mí, por todos sus colegas, por sus pares, esté comentando un texto mío, para mí es un honor, que además es un amigo. Yo rápidamente voy a responder a las preguntas. Es muy buena la primera pregunta. ¿Es posible procesos de cambio en el tiempo sin ocupar el poder, sin ocupar el espacio de poder? Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ahí es ¿dónde está el poder? Si el poder está en el espacio o el poder está en el tiempo. Lo voy a responder con una ironía y una realidad al mismo tiempo. Cuando el Papa Francisco nombra en 4 puntos cardinales estratégicos de la Iglesia a nivel universal 4 arzobispos de 50 años, ahí está ganando una guerra biológica. Inicia un proceso de 20 años para esa iglesia local. Ahí claramente el tiempo es superior al espacio. Hay una guerra biológica. Quien sobrevive gana más que quien ocupa el espacio. No es un tema menor en este mundo. En este mundo de la iglesia en el que estamos hablando, ¿no? Segundo, el tema del conflicto. La unidad superior al conflicto y el conflicto permanece. Bueno, gracias por citar a Maliandi, un homenaje a Maliandi. El conflicto debe permanecer, porque cuando no hay conflicto, hay totalitarismo. El conflicto es lo que se expresa en el diálogo social. Hannah Arendt, en la comunidad, en la condición humana, ella dice que cuando termina la palabra empieza la violencia. La palabra es política, politeia. Cuando no hay palabra, hay violencia. Cuando el conflicto está expresado, hay política. Cuando el conflicto está silenciado, no es que no hay conflicto, ha sido silenciado. Nosotros vivimos, por lo menos los más grandes o viejos de este grupo, toda nuestra parte de nuestra niñez y adolescencia, en una ciudad donde el obelisco tenía un cartel que giraba y decía: el silencio es salud. El silencio es salud. Eso es una forma de silenciar el conflicto. Es la dictadura, es el fascismo, es el neofascismo y es el totalitarismo. Por lo tanto, la unidad es superior al conflicto, porque la pone en diálogo a las partes, no las aniquila, no las anula. Por eso Scanoni hablaba de analéctica y no de dialéctica, ¿no? Después, el principio petrino. Bueno, esto es muy importante porque la curia romana, con la nueva reforma, ya no está más entre el Papa y los obispos. La curia romana ahora está al servicio del Papa. Toda la curia romana está al servicio del Papa y de los obispos. No es más la mediación. Y esto es muy importante porque vuelvo a repetir algo que dije en mi conferencia recién. No confundamos representación con participación. Nosotros hablamos de participación. La Eucaristía es una presencia, no es la memoria de un acto en el pasado. El cristianismo es presencia, no representación. El vínculo es un vínculo presente entre el Papa y las iglesias particulares. La curia está al servicio de.
Y por último, en cuanto a la estética teológica, nosotros utilizamos la palabra pastoral en el mundo latino, es decir, en toda América Latina y en España y en Italia. En el mundo latino se usa la palabra pastoral, en el mundo sajón se usa la palabra ministerios, y no significan lo mismo. La palabra pastoral es un trabajo en el territorio, en la realidad, el embarrarse, olor a oveja. Y en ese embarrarse, en eso sientente, como diría Yacuría, ahí es donde uno va aprendiendo, va saboreando. Ahí está la sabiduría, ¿no? Que se aprende en el cuerpo, en el cuerpo. El dolor se graba en el cuerpo, como un cuento de Kafka. Pero también la experiencia comunitaria y el amor se siente en el cuerpo. Entonces, la pastoral deviene teológica en el sentido en que esa práctica me enseña. Así es nuestra vida. Así es toda nuestra vida. ¿Por qué va a ser distinto en el campo de la fe? Por un lado. Pero por otro lado, cuando el mundo sajón habla de ministerio, dice que la palabra pastoral no es un sustantivo, es un adjetivo. Es un adjetivo. No ve a la pastoral como sustantivo. Esto es muy importante. Para nosotros es la pastoral. No es una actividad pastoral. La pastoral carcelaria, la pastoral de familia. En Estados Unidos se habla de ministerios y significa otra cosa, significa atención, asistencialismo, pero para nosotros la pastoral no es una mera atención o asistencia, es el lugar privilegiado donde aprendemos, de donde sacamos la sabiduría. Entonces, parece un juego de palabras, pero no lo es. Bueno, eso simplemente para hacer corta. Muchas gracias, Ariel, por el esfuerzo de haber trabajado ese texto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, Daniel. Bueno, ¿qué tal? Puedes mirar para allá. No, está cargada la Ah, cámara, ¿también está bien? Ah, ¿no? perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Emilce. Gracias también, Ariel. Yo simplemente hago un breve comentario como para profundizar el primer punto sobre el tema del conflicto, ¿no? Porque me parece importante incluso a nivel no solo teológico, sino también filosófico, ¿no? El modo en que está pensado este tema del conflicto, la lucha, el otro, ¿no? Francisco suele usar, me parece, la expresión polaridad, ¿no? Que entiendo que es de Guardini, ¿no? Y entonces, cuando se habla de la realidad, sobre todo la realidad intersubjetiva, como puede ser la sociedad, el pueblo, esas polaridades son constitutivas, y ahí es donde acontece entonces esa relación agónica con el otro. Y ese agón, esa lucha, no es una lucha ni por eliminar al otro, ni por, tanto como puede ser en la dialéctica hegeliana, matar al otro, una lucha a muerte por el reconocimiento, sino es un agón que permite que el otro subsista, es decir, que el otro viva, ¿no? Hasta el punto incluso de, como podemos decir, siguiendo a Levinas, en fin, hasta dar incluso la vida por el otro, ¿no? También en sentido evangélico. Entonces, y por eso es tan importante, digamos, la diversidad, ¿no? Que no siempre es, y es lo que a veces lleva a confusión, que la diversidad con el otro no es el otro en tanto enemigo, ¿no? Sino es el otro en tanto, en su diversidad, polarmente opuesto, ¿no? Es decir, que la oposición no es necesariamente enemistad a muerte, sino que es lo necesario para convivir. Entonces, bueno, me parece que así como está presentado el tema de la unidad, que incluye el conflicto, pero es un conflicto antagónico, agónico, pero no a muerte, me parece muy iluminador, incluso también a nivel filosófico contemporáneo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es justamente en nuestra sociedad es una radicalización
de ver al otro como enemigo, incluso hasta la muerte. Después, lo segundo sería esa relación con von Balthasar, que me pareció muy interesante. Es decir, que poner, así como pone von Balthasar en la trilogía, su ritmo es estética, dramática, lógica. Los conceptos vienen después de la estética. Es decir, la estética es la percepción de la realidad. Y no sé si también está en el texto que dejó escrito, hay otro concepto también que me parece que puede ser interesante profundizar de von Balthasar, que es el de estilo, que vos mencionaste, Emilce, al comenzar, ¿no? Hay más preocupación, o en fin, hay como una acentuación más que en un contenido lógico, discursivo, de ideas, sino una preocupación por el estilo, que es el modo también en que Balthasar describe justamente en la estética la percepción de la realidad, ¿no? Él pone motivos eclesiásticos, motivos laicales, es decir, en la vida encarnada de cada uno de esos autores que él toma, hay una percepción del Evangelio, pero en un estilo. Bueno, sería otra idea que como para profundizar. Muy agradecido a los dos. Ah, Emilce, Y una de las cosas que, bueno, muchas gracias por este comentario, que me da pie a señalar algo. Miren, el agonismo siempre está. El agonismo es que alguien lo está pasando mal. Y alguien lo está pasando mal porque alguien asumió el rol protagónico. Dirían los chicos, cantó PRI y puso al otro en una situación agónica. Eso es un protagónico. El agonismo está. Hay momentos donde el agonismo deviene antagonismo, es decir, toma la palabra y empieza un diálogo social. Entonces, el agonismo que siempre está, en ese momento se hace palabra, se hace politeia, se hace palabra pública, se hace eclesia, se hace asamblea. Pero el problema es cuando salimos del mundo de la palabra, porque ahora estamos en un momento que no es el de la palabra, es el de la falta. Y sirve mucho mejor el psicoanálisis para explicarlo que la teoría política. Les voy a dar un ejemplo de una manera muy simple, como me gusta hablar a mí. A todos nosotros nos ha pasado que uno llega a un espacio donde uno es el otro, el inferior, el que tiene menos plata, o porque es mujer, o porque es de otra religión, o porque es migrante. Y cuando uno, y lo podemos ver en los programas de televisión, cuando uno quiere empezar el diálogo conflictivo, poniendo el conflicto sobre la mesa, y le dice al otro, le quiere discutir algo, el otro no discute conmigo. Mira para un costado, se ríe y dice, no, no entiende nada, tiene que ir a estudiar. O sea, es muy importante esto, porque ahora estamos en el momento de la falta, donde yo no acepto dialogar con el otro directamente porque lo descalifico como interlocutor válido, como diría Habermas. Lo dejo en falta. Esto es muy importante porque es el modo hoy de eliminar la palabra. Gracias. acá tengo dos preguntas que han planteado en el chat. Supongo que son para Emilce o para, no sé si hay algo, ya me irás indicando. Hay una pregunta que tiene un comentario previo que Mariela me lo pasa y dice, ¿cómo organizar esta esperanza si las bases prefieren seguir viendo los toros desde la barrera? Esa es una pregunta. Y la otra es, no puedo dejar de preguntarte sobre los agravios al Papa Francisco del candidato Milei. Bueno, frente a la primera pregunta, hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, cuando yo estudiaba filosofía, había un chiste dando vuelta, que era, el humor es otro modo de explicar la realidad. Entonces el chiste era que estaba reunido el Comité Central del Comité Central del Partido Comunista. Entonces alguien le dice, mire, eh, el pueblo se equivocó porque eligió otra cosa. Entonces el comandante dice, hay que cambiar el pueblo. Es un chiste maravilloso, ¿verdad?
No. Yo no lo diría en otros términos, y ni tampoco hablaría de Argentina. Y no porque ahora estoy sentada en el Vaticano, porque hace muchos años que trabajo a nivel global, porque es mi forma de entender la realidad, poner en relación Argentina con el mundo. Porque así como las personas se constituyen en la relación, también los países y los pueblos se constituyen en la relación. Entonces, el problema de organizar la esperanza siempre va a estar organizada por alguien. El caos, el momento del caos, esto lo explicó hace muchos años Chantal Mouffe en San Juan, el momento del caos es al mismo tiempo el momento de lo político. El momento del caos es el momento donde se constituye el nuevo momento político. Y en ese momento de caos, la sociedad deja de ser secular, se entra en un periodo post-secular, y la religión ocupa el lugar de la política. Esto lo explica Maquiavelo en los Discorsi, cuando él dice que en el momento del caos, de la caída, lo único que atraviesa el cambio de época es la religión y la lengua. Por eso, Bernini representa a Eneas en su famosa escultura, que lleva a su padre sobre el hombro y el padre lleva en la mano los penates. Es decir, en el momento de la caída de Troya, Héctor se le aparece en sueños a Eneas y le dice que no vale la pena morir por los ilios, que funde la patria de los ilios en otro lado, que va a ser en el Lazio, Roma, ¿verdad? Pero ¿qué se lleva a su padre? Porque se lleva los penates. Lo que se lleva en los penates son los dioses locales, los dioses del pueblo. Es lo único que permite atravesar. Entonces, en el momento del caos, explica Maquiavelo, cuando desaparece la palabra política, lo secular, la religión es la que atraviesa la tormenta. Entonces, el lenguaje político deviene teológico. Y aparece lo teológico político. Entonces, en ese momento, el lenguaje de la razón es desplazado por el lenguaje de la creencia. Y las personas nos volvemos crédulas antes que racionales. En ese momento de la credulidad es donde se hace fuerte la esperanza. La esperanza como principio político es lo que dinamiza el momento de la unidad como un momento político para constituir una nueva forma de Estado. Y ahí hay una disputa. Hay una disputa por quién va a ser el nuevo Deus Mortalis. Es decir, cuál va a ser aquel que pueda ordenar el caos y crearlo todo nuevo, se convierte en Dios. Entonces, es importante que en ese momento lo que funciona es lo religioso. Entonces, esa es la lucha por la organización de la esperanza. O sea, quien ordena el caos es quien es capaz de organizar la esperanza, porque quien organiza la esperanza genera la unidad detrás de ese significante y constituye el momento de lo político. Entonces, no es que hay gente ignorante, gente que no sabe, no. Tenemos que mirar todo el panorama actual del sistema. Por ejemplo, en los años 76, en diciembre del 75, en Argentina se alió un libro del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo que tenía como título El pueblo. ¿Dónde está? Fíjense que ahí la pregunta no era una pregunta metafísica, ¿por qué es el pueblo? Sino, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Ah? ¿El pueblo dónde está hoy? ¿Está en la realidad o está en la virtualidad? Primero. Si está en la realidad, tengo el lenguaje de la palabra, pero si está en la virtualidad, es otro lenguaje. Ni puedo escucharlo, ni puedo adoctrinarlo, si quieren. Segundo, yo haría esta pregunta en el momento del caos. En el momento del caos, más que preguntarse dónde está el pueblo, hay que preguntarse dónde está el Estado. Porque la diplomacia, de la que yo hablo en mi paper, el Papa Francisco hoy a la diplomacia vaticana le dio el carácter de cardenal. Porque ¿qué hace un diplomata? ¿Qué hace un diplomático? Si nosotros pensamos, cuando Tucídides describe las guerras, la función de la diplomacia es prioritaria para un Estado que está en relaciones de inferioridad de fuerzas. Entonces tiene que ir por la vía diplomática. ¿Y qué es lo que hace el diplomático? Negocia con el dueño de la vida y la muerte la supervivencia. Quien tiene el poder sobre la vida y la muerte
detenta el Estado. Ahí está el Estado. Entonces, no solamente tengo que preguntarme dónde está el pueblo, sino dónde está el Estado hoy. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién tiene el poder de la vida y la muerte? ¿Lo tienen los gobiernos? ¿Lo tienen las familias? No me lo respondan, pero en un cambio de época tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera. Entonces, no se trata de decir si alguien hizo las cosas bien, mal. Uno tiene, o nosotros los que estamos en este Zoom, quizás todos académicos, preparados para esto, tenemos que poder tomar la distancia de despegarnos. Y es ahí cuando el Papa dice, o nos unimos o nos hundimos. Atravesamos la tormenta en esta barca buscando la unidad, porque lo que está en juego es la vida. Lo que está en juego es la vida. Y si queremos saber dónde está el poder siempre está en el que detenta si vivo o muero. Y entonces ahí empieza la diplomacia. Hoy es un momento fundamental para la diplomacia de la Iglesia, porque el fin de la Iglesia Católica es la vida, y el fin de la diplomacia es garantizar la supervivencia. Por eso una diplomacia vaticana que trabaje en términos pastorales y misericordiosos es el gran cambio del Papa Francisco. Es un gran cambio del que nadie habla. Gracias. Gracias, Emilce. Hay otra pregunta acá. ¿Es posible pensar que el trabajo y en concreto la vida del trabajador es una línea continua de preocupación y atención en el pontificado de Francisco? Por supuesto, habla de eso cada vez que le hacen una pregunta, pero no solamente en la vida de Francisco, en la vida de Jesús. Nació en una familia de trabajadores, trabajó con sus manos, hasta ya conocemos la historia, todos los que estamos acá. El trabajo es central, porque el trabajo no hay que mirar, claro, si pensamos el trabajo en condiciones de explotación y esclavitud, obviamente nadie quiere trabajar y es muy difícil entender que el trabajo dignifica. Lo que pasa que los que no trabajan en condiciones de explotación y esclavitud no se reconocen trabajadores. Todos los que estamos en este Zoom hablamos de los trabajadores, porque nosotros no somos trabajadores, porque somos profesionales. Entonces no vamos a entender nunca de qué habla la Iglesia cuando habla del trabajo. El trabajo es lo que expresa la creatividad humana. Esto es labor en exercen. Y la tierra es el puesto de trabajo del hombre, decía Juan Pablo II. Entonces, el trabajo es el único modo de expresar la creatividad, que es lo único que replicamos la imagen divina, porque la única actividad de Dios que conocemos es que trabajó creando el mundo en 7 días, de los cuales uno descansó, por lo tanto el descanso también es parte de la dinámica del trabajo. Entonces, imitar a Dios es crear y recrear la creación. Ahora, ser esclavizado, ser explotado, ser prostituido, bueno, pero eso por supuesto eso no es trabajo. Eso es un falso modo de entender el trabajo. Y lo reproducimos cada vez que llamamos trabajadores a los que no trabajan. Es curioso, llamamos trabajadores a los que no trabajan o trabajan en condiciones no formales de empleo. Pero todos los que trabajan no son los trabajadores. Entonces, el problema no es lo que dice el Papa y la doctrina social de la Iglesia, es qué credo estamos escuchando. Porque el credo es una oración, es la afirmación de una posición, como dice Ratzinger, decía. Entonces, el credo es la repetición de una posición, de una toma de posición. Cuando repetimos el credo, ¿qué credo estamos repitiendo? ¿Repetimos el credo cristiano o estamos repitiendo el credo que sostiene teológicamente un sistema económico que mata? En el chat tenemos agradecimientos a ambos ponentes por sus intervenciones. Hay dos preguntas que han quedado sin plantear, si vale la pena colocarlas en este momento. Una es de José Alessio, aquí de la Universidad Católica de Córdoba, que pregunta una profundización acerca de lo que es la justicia social. Y también hay otra pregunta que nos la presenta Joaquín María Reina, la leo completa y dice así: hoy en nuestra Argentina el mensaje del Papa, tal como decía la profesora Emilce, está siendo duramente criticado. Es iluminador que se nos reitere que el mensaje del Papa se encuentra en plena continuidad con el mensaje social de la Iglesia.
Me gustaría, si se puede, si Emilce podría ofrecer, aunque sea alguna reflexión, sobre las críticas y posturas polarizadas que se están dando hoy en nuestra Argentina con respecto a Francisco y su mensaje. Hay una pregunta más allá al fondo que de repente convenga plantearla y que con esto Emilce pueda redondear y después vamos terminando. Hola, buen día. Mi nombre es Mateo Marraro, estoy en cuarto año de filosofía y soy laico. Desde hace muchos años trabajo en la pastoral parroquial. Y tengo un gran interés por la familia también, entonces mi pregunta va por ese lado. ¿Hasta qué punto, en qué medida también, o me parece que también hay que traer al centro de la discusión al rol que tienen los laicos dentro de la actividad parroquial y las mismas familias, los mismos padres, hermanos de los más chicos, de los que van creciendo, de los jóvenes, en esto que es transmitir el enamoramiento, el generar las condiciones y los ambientes para que surja ese enamoramiento que en verdad genere procesos marcados por el tiempo y la duración y no solo por los espacios cortos de 1 o 2 años de pastorales que quizá a veces no logran mostrar todos los frutos. Muchas gracias. Bueno, y una última pregunta. Hola, hola Emilce, soy Miguel Yáñez, un saludo. Te quería preguntar si tenés información al respecto a la Asamblea Eclesial Amazónica, creada por el Papa Francisco como respuesta al Sínodo sobre la Amazonia, y la relación con el CELAM, que es una conferencia episcopal creada, si no me equivoco, por Pío XII. Es decir, ¿cuál es la relación entre ambas instituciones? Si se prevé una reforma del CELAM a la luz de la experiencia de la Asamblea Eclesial Amazónica, o si son dos instituciones, cómo se relacionan, si van en paralelo, cómo trabajan juntas, etcétera. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, 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 sí. Bueno, Miguel, no te había visto, un gusto saludarte, saber que estás ahí. ¿Estás ahí o estás acá? No te veo. Estás ahí en Córdoba. Pensé que estabas acá en Roma. Bueno, no es asamblea eclesial, es conferencia eclesial, son dos cosas distintas. El CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es decir, que congrega a todos los presidentes de las conferencias episcopales nacionales. La SEAMA es la Conferencia Eclesial Amazónica. La Asamblea Eclesial es otra cosa, para que no se confunda, es un trabalenguas. Vamos por lo correcto, por cuanto a conferencia. CELAM es Conferencia Episcopal de Latinoamérica que reúne a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales. Otra cosa es ahora la conferencia no episcopal, sino eclesial, es decir, que es una conferencia donde no solamente hay obispos, sino también hay laicos, hay teólogos, hay ingenieros, hay maestros, incluso hay participación de diálogo ecuménico e interreligioso. La conferencia eclesial amazónica no sigue las fronteras políticas de un país, geográficas de un país, sino que toma un bioma. Es decir, hay un problema, un bioma, un problema que tiene que ver con la vida y cómo se dan las condiciones de vida en ese territorio, con esa cultura, con esa riqueza natural y con esas condiciones industriales, económicas. Entonces, ese bioma es un problema y una realidad y una riqueza que no comparte, que no está dentro de los límites geográficos de un país. Puede ser que un bioma como la Amazonia abarque parte de Ecuador, parte de Brasil, parte de Colombia. Del mismo modo, esas son las redes eclesiales, ¿no? que por supuesto tienen obispos también, pero no solo obispos decidiendo, incluso en su jerarquía. La vicepresidenta es una mujer en la SEAMA. Después hay otras redes, está la red mesoamazónica,
que es la que tienen en Centroamérica, la red del acuífero Chaco-Guaraní, que es el norte de Argentina, Paraguay, Uruguay, en fin, es una nueva configuración política, digamos, en el sentido político de organización comunitaria, que va más allá de las fronteras y que se organiza de acuerdo a problemas. De hecho, tenemos trabajadores en el norte, por ejemplo en Villazón, que viven en Argentina y trabajan en Bolivia, y van y vienen todos los días. O sea, esas fronteras están permeables, no solamente para los trabajadores, sino para los migrantes, también para las riquezas naturales y para el narcotráfico. Y también para la prédica, porque los influencers católicos y no católicos tienen audiencia de misa de 55.000 personas diarias en cualquier país de Latinoamérica. ¿A qué obispo y plan pastoral está respondiendo ese cura? Bueno, eso es un tema interesante. Entonces, una cosa es la conferencia episcopal, otra cosa es la conferencia eclesial, que no invalida la conferencia episcopal, sino que participan obispos y laicos de distintos países, y otra cosa es la asamblea eclesial, que frente a una propuesta que hace el CELAM de llamar a una nueva conferencia como la de Aparecida, el Papa dice que todavía no está cumplido la propuesta de Aparecida, entonces el CELAM opta, y el Papa juntos, bueno, y llevan adelante esta asamblea eclesial, que era una asamblea donde no solamente participaban obispos, como puede ser una conferencia episcopal, sino que también participaban laicos profesionales de todas las disciplinas. Y voy rápido porque me imagino que corre el tiempo. Y gracias por tu pregunta, porque yo he escrito un artículo que publiqué hace un rato, porque a mí hace poco, porque a mí me parece que la Iglesia está dando un paso adelante en esta tormenta, está surfeando la ola y está colocando la barca en lo que van a ser los nuevos modos de organización geopolítica a nivel regional. Y la Iglesia lo está haciendo. Y eso es el espíritu. Está movida por el espíritu, porque ahí no hay decisiones de arriba, no son instituciones, son constituciones que vienen del territorio. Después, respecto al tema de la familia, el laico, bueno, muchísimas gracias. Hay un montón de temas que hoy están en disputa por la lucha del sentido. Por ejemplo, la palabra democracia. Por ejemplo, la palabra libertad de expresión. Por ejemplo, la palabra protección. Por ejemplo, la palabra vida. Todos somos pro vida. Todos somos pro vida. Creemos en un Dios de la vida y creemos que venció la muerte y es pura vida. Entonces, por ejemplo, que estos conceptos sean apropiados por una parte u otra de un escenario político no debe interferir en los símbolos religiosos. No debemos permitir que nuestros símbolos religiosos sean manipulados en la lucha política, haciéndolos parte de una de las partes en conflicto, ¿no? Desde el mismo punto de vista, la familia no puede ser un símbolo religioso apropiado por un sector de la sociedad. Por eso el Papa habla de la gran familia humana, la familia humana. Y en esos términos hablamos hoy, en términos de familia humana, una familia que es toda la humanidad, no la familia Telerín de los años 60 que veíamos en la televisión. Hoy es una familia amplia, es una familia que tiene distintos rasgos, distintas mezclas culturales. Mi propia familia es una mezcla latinoamericana y norteamericana, y mis hijos están educados en 2 culturas y 2 idiomas, y esto pasa en la mayoría de los casos. Entonces hay una composición de la familia distinta, una realidad familiar que es muy distinto en las periferias que en el centro. Entonces hay también una disputa al interior de la familia. Tenemos que recuperar el sentido que le damos a la palabra familia y a la palabra vida, que están en disputa. Es muy importante. Y por último, el tema del laico. Bueno, el Papa Francisco está dando un lugar muy importante a los laicos. Yo misma soy un ejemplo de eso. Soy una laica y además mujer, y además latinoamericana. Tengo todas las fichas, es decir, el Papa apuesta a los laicos, a los jóvenes, que no es mi caso, pero de otras personas acá en el dicasterio y en otros lugares, y la Iglesia en general. Cada vez hay más participación de jóvenes sentados a la mesa de decisión. Una de las cosas que yo he acordado con la Pastoral Juvenil de América Latina es que cada vez que hagamos o algún seminario, alguna reunión en el CELAM, uno de ellos tiene que estar sentado, porque ellos están organizados por áreas, familia, trabajo, o sea, liturgia, entonces cada uno de ellos sentados también.
en esa mesa de toma de decisiones, porque como dice el Papa, los jóvenes no son el futuro, sino el presente, ¿no? Y la otra pregunta era las críticas. Bueno, yo diferenciaría entre crítica e insulto. Son dos cosas distintas. Cuando Trump estaba en su campaña presidencial, Donald Trump él hizo una, y estaba en alza su voto, su preferencia de voto por él, hizo una crítica al Papa Francisco, al Papa, sí, y automáticamente bajó estoy un poco trabada, no me sale la palabra, cuando uno tiene más votos o menos votos, bueno, se me fue la palabra de la cabeza, o sea, bajó en las encuestas, porque criticó al Papa. El Papa no era norteamericano, pero hay millones de norteamericanos en Estados Unidos, que son de católicos en Estados Unidos, y se sintieron agredidos en su fe, porque el Papa es el que está sentado en la silla de Pedro, es la sucesión apostólica, es la cabeza de la Iglesia, es el punto de la catolicidad. Más allá de quién sea en este momento el pontífice, es el catolicismo. Entonces, eso hizo descender las encuestas al candidato. Y esto ha pasado en otros países. Entonces, yo creo que hay que separar de la coyuntura argentina en términos ahora católicos y académicos. Hay que separar. Yo creo que no es pertinente constituir en oposición política a quien no lo es. El Papa Francisco, si no me equivoco, ha sido el pontífice que no ha participado ni intervenido en la historia de su país, a diferencia de sus dos últimos antecesores. No ha participado en la política local. No lo ha hecho. Entonces, forzar la constitución de una oposición donde no la hay, me parece que no es pertinente. Me parece que, una vez más, no hay que repetir ese credo, porque en la repetición está la afirmación. Gracias. Muchísimas gracias. Ariel, no sé si querés dar una palabrita final o alguna reacción, aunque sea improvisada y a último momento, de lo que ha dicho Emilce, como para ir cerrando. No, solamente estoy disfrutando de las intervenciones de Milcia, cada una de las preguntas y comentarios que han ido haciendo los participantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Misael. Bueno, terminamos pues agradeciendo de nuevo a la doctora Emilce Cuda y al doctor Ariel Fresia por sus intervenciones, igual que a María José por su moderación y por su participación online y presencial en este último evento del coloquio Tercero Internacional Juan Carlos Escanone. Recordamos que las ponencias y las respuestas van a ser publicadas en una edición especial de la revista Strómata de nuestra facultad. Y también lo que tenemos de grabación de las conferencias, que lo han preguntado varios en el chat, pues van a ser colocados en su momento en el respectivo ventana de nuestro Instituto Escanone de la página web de la universidad. Pero si alguna persona estaría interesada en tener acceso a la videograbación de la conferencia, nos escribe un correo haciendo la solicitud y nosotros le enviaremos el respectivo link para esta difusión de esos grandes aportes en nuestra reflexión sobre el magistro Papa Francisco. De verdad, muchísimas gracias y les deseamos a todos una muy buena tarde. Bueno.